Listo. Entonces hay que acordarse que ese TWFE es Two-Way Fixed Effects, que es el modelo clásico. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho en la clase pasada? Habíamos dicho que lo que ha hecho la literatura reciente es decir que, bueno, que el clásico no está tan bien, digamos, entonces han ido surgiendo nuevos estimadores. Hay que pensar que el Two-Way Fixed Effects clásico es este, muy sencillo, suponiendo que tenemos un panel, controlando acá por heterogeneidad no observada y por el tiempo, y esta es la binaria de tratamiento. Entonces, la idea es que ahora el individuo puede ser tratado en cualquier momento, esa es la gran diferencia, porque hay muchos periodos. Si no hay heterogeneidad, básicamente, si uno asume que esto es constante para todos los individuos, no hay tanto lío, digamos, o sea, que es lo fijo para todos los individuos y todo a través del tiempo. Entonces dice, ok, pero igual toca hacer ciertos supuestos, digamos, de lo que habíamos dicho, de tendencias paralelas, de no anticipación, o sea, hay que hacer de todas formas ciertos supuestos como para que esto funcione bien, para que sea consistente. El problema es si hay heterogeneidad. Si uno supone que hay heterogeneidad, ahí es donde entran todos los nuevos estimadores. Todos los nuevos estimadores tratan de atender eso. Dice, bueno, ¿qué pasa si suponemos que no es el mismo efecto de tratamiento para todos los individuos? Obviamente en escenarios donde tengamos escalonamiento, ¿no? Entonces, si solo hay heterogeneidad, por ejemplo, a través del tiempo, que puede ser, entonces la gente dice, bueno, puede ser que esto sea a través del tiempo y lo que yo estoy calculando en realidad es una suma, digamos, básicamente a través del tiempo. Puede ser. O sea, todas las unidades tienen un efecto de tratamiento tau S en el periodo S-ésimo. Ok, esa es una posibilidad, digamos. Entonces, básicamente, cuando estamos haciendo el cálculo en el Two-Way Fixed Effects, que es el tau, es un promedio ponderado de estas estimaciones que estamos haciendo a través del tiempo. Eso es lo que uno está... Esa es toda la nueva teoría. La nueva teoría es, suponiendo que hay heterogeneidad, ¿qué está haciendo uno si está haciendo Two-Way Fixed Effects? Eso es lo que está diciendo la nueva teoría. Entonces dice, bueno, esto básicamente es un promedio ponderado, se dice no convexo. No convexo. Entonces la idea es básicamente que estamos haciendo un promedio ponderado de los tau. Entonces hay algún ponderador que estamos usando. Entonces básicamente estamos sumando y básicamente lo que estamos calculando es un ponderador. La teoría dice que básicamente hay veces que uno puede estar haciendo mal ese ejercicio. Eso es lo que dice esta gente. Dice, tan mal el ejercicio básicamente porque uno desconoce o por lo menos no se da cuenta de cuáles son los ponderadores que uno está usando. Entonces lo que tratan de abrir estos nuevos métodos es, bueno, ¿cuáles serían buenos ponderadores para que más o menos este ejercicio tenga sentido? Eso es lo que ellos dicen. Porque, por ejemplo, puede ser que esto sea todo positivo y el tau resulte negativo simplemente porque no estamos tomando en cuenta los ponderadores. Entonces, en una de esas, uno tiene una idea del tau que uno está calculando, que puede ser positivo o negativo, pero puede estar mal. Eso es lo que la gente dice. Entonces, en Roth, por ejemplo, hablando de eso, en Teams está el Roth 2022, por ya me fijé, ellos ya lo lograron publicar en 2023. El contenido en general es el mismo, pero si lo encuentran publicado, está en el Journal of Econometrics. ¿Okay? Pero el contenido es básicamente el mismo. Si quieren, después enseguida al final que termine con esta exposición, les voy a mostrar la diferencia entre los dos, pero es más o menos la misma cosa. Básicamente, y lo mismo, este problemita de heterogeneidad a través del tiempo también hay si hay a través del tiempo o de los individuos. ¿Okay? Tenemos el mismo inconveniente, digamos, de que en una vez el tau que estamos calculando está mal. La solución, digamos, por ejemplo, armar, que eso es lo que uno implícitamente hace, digamos, es armar un two-way fixed effects dinámico. Eso es lo que yo al final del día en mi paper hago. Lo que pasa es que yo no sabía que eso se podía llamar two-way fixed effects dinámico. Bueno, está bien. Que es básicamente no meter a todos los tau en una misma estimación, que sería el diferencia en diferencias clásico, sino ponerle binarias de tiempo, digamos. O sea, binarias para que el tau cambie según el momento del tiempo en el que estamos parados. Sí, eso tiene sentido, digamos. O sea, entonces lo que uno muestra es básicamente, y eso está en el mismo espíritu, por ejemplo, de control sintético,
que control sintético básicamente también está haciendo una especie de two-way fixed effects dinámico, donde uno está mostrando el efecto del tratamiento a través del tiempo, diciendo bueno, a medida que pasa el tiempo, van teniendo diferentes efectos del tratamiento. Entonces, obviamente, esta especificación, dado que dice ahí clarito, dinámico, funciona solamente si hay heterogeneidad a través del tiempo y además que se cumplan los supuestos que acabamos de hablar. Porque hay que, obviamente, me olvidé de mencionar eso. Esto también está suponiendo que el efecto que el tratamiento es escalonado. Eso también es cierto. Si no, sería más fácil, digamos, como en el caso mío de mi paper, donde estoy suponiendo que todo el mundo recibe el mismo tratamiento en el mismo momento. Entonces, esta especificación es más sencilla. Obviamente, si hay además heterogeneidad a través de los individuos en enredo, porque básicamente toca ponerse a estimar esto, y bueno, hay que ver a través de los individuos. Entonces, tocaría estimar como medio que esto para cada individuo. O sea, ya se vuelve un dolor de cabeza. Sería una especie casi de, les diría yo, como de control sintético para cada tratado, donde tienen un montón de tratados. Es enredadísimo. Entonces la gente lo que dice, bueno, dicen, esto es un enredo, entonces surge Callaway y Santana, que son los que se han vuelto últimamente más famosos. Dice, no, lo que podemos hacer es decir, bueno, lo que podemos hacer es, dado que es tan enredado, podemos sumarlos a través del tiempo, o sea, calcularlo por separado, pero agregarlos en un solo estimador. Está bien, o sea, creo que eso también, eso tiene sentido, digamos. Es decir, lo que podemos hacer es un average treatment effect on the treated, dado el momento G en el periodo T. Recuerden que el periodo G es el momento en que la gente es tratada, ¿okay? En que empieza a ser tratada, porque son tratamientos escalonados. Entonces, la idea es calcular esta diferencia para el grupo G igual G. O sea, todo el grupo de personas, por eso el I, que fueron tratados en el momento G. Esa es la idea. Entonces, este es el efecto promedio en el momento T, ¿okay? Para la cohorte que fue tratada por primera vez en el periodo T. Entonces, o sea, en el momento T versus que está tratada en el periodo, en realidad debería ser G, no T. Entonces, la idea es que bajo todos los otros supuestos que hemos hecho, estamos comparando permanentemente con el grupo que todavía no fue tratado en el periodo T. Eso es lo que estamos haciendo con esa expresión, para que no está claro. Afortunadamente, Rod et al. Lo explican bien y dice, lo que estamos haciendo permanentemente es tratar el grupo G con el grupo no tratado por ese infinito hasta ese momento, hasta el momento que estamos parados acá. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo esa comparación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como Callaway y Santana, porque en eso se diferencian los diferentes estimadores. En el grupo de comparación. Entonces, lo que ellos están haciendo... Entonces, yo sé que hay un grupo que es tratado acá, otro grupo que es tratado aquí, otro grupo que es tratado acá, otro aquí y otro aquí. Puede haber algún grupo, obviamente, que es nunca tratado. Puede ser. Este podría ser el control clásico, digamos, no lo querría ver así. Pero hay grupos que pueden haber sido tratados aquí, otro grupo que pueden haber sido tratados acá, otro grupo que es tratado aquí, aquí y aquí. Entonces lo que él dice es, mire, a este grupo, o a este, por ejemplo, esto vendría a ser que yo, G1, G igual 1, este otro viene a ser G igual 2, este viene a ser G igual 3, G igual 4, G igual 5. Entonces dice, a este grupito que está acá, toda la línea esa, usted la va a comparar, o sea, toda esta cosa, usted la va a comparar solamente con los que no han sido tratados hasta ese momento. Entonces usted va a meter a este grupo, obviamente, pero también va a meter a todos los otros, porque ninguno de ellos se ha tratado todavía. En cambio, ¿ya? Cuando usted va a comparar a este que está acá en G igual a 2, no va a comparar con G1, porque ese ya está siendo tratado, pero sí lo va a comparar con G3, G4 y G5.
al G, ese es 2, este es 3 ahora. Entonces, el 3 no es comparado ni con el 1 ni con el 2, sino solamente con el 4 y con el 5. Y bueno, y obviamente en todo el momento este muchacho que está acá. Porque ese en ningún momento está siendo tratado. Entonces, como que permanentemente lo que está haciendo el mecanismo es cambiando el grupo de control. ¿Okay? Poniendo o sea, el grupo de control no es estático, es dinámico, va cambiando, digamos, porque precisamente el tratamiento es escalonado. Eso en esencia lo que hace Callaway y Santana. Y se ha vuelto muy popular últimamente. La idea es hacer esto. La idea es que estamos comparando de nuevo estas diferencias para G mayor a T. O sea, básicamente lo que acabo de decir, solamente que con el dibujo. O sea, estamos metiéndole acá, comparándolo acá, contra la gente no tratada todavía. No tratada todavía. O sea, la gente que todavía no está siendo tratada. Entonces, básicamente lo que es la idea es que esto se tiene que cumplir, obviamente, tendencias paralelas para el grupo, para todos los grupos, digamos, con los que yo estoy haciendo comparaciones. Entonces, se puede estimar, reemplazando la esperanza por su análogo muestral. Entonces, básicamente lo que está haciendo esto es la diferencia ponderada, obviamente, por el grupo en el que estoy parado, y le sumo la otra diferencia. Entonces, es un diferencia en diferencia, pero con un conjunto de grupos contra otro conjunto de grupos. O sea, un poquito más enredado, obvio. Pero es básicamente producto de la intuición esta de Callaway y Santana. Obviamente ellos dicen, bueno, hay varias, o sea, podemos pensar otras opciones, además de la que yo acabo de describir, digamos, de los grupos de comparación, eso es lo que dicen ellos. Porque acá estoy comparando el grupo G contra el grupo, no sé, esto, ya si me preguntan cómo se lee eso, ya no sé. Supongo G raro, no sé. Entonces dicen, las unidades, por ejemplo, una opción podría ser compararlo siempre con las unidades nunca tratadas. Está bien, eso podría ser, a mí me parece un poco raro, pero este para mí es el que tiene más sentido. Las unidades que todavía no han sido tratadas. Esto tiene un poco más de sentido. Y es lo que la mayoría de la gente se inclina por la segunda opción, que es la que acabo de explicar en el grafiquito. Entonces es el estimador Callaway-Santana. Entonces, para que lo conozcan, es nuevito, brand new. Entonces, para que sepan, digamos, de qué se trata. Ahora, obviamente, no, ellos están metidos entre tanto econometristas que están sugiriendo cosas. Por ejemplo, San y Abraham proponen otro grupo que es las unidades que son tratadas al último. Puede ser, digamos. No las nunca tratadas, sino las que son tratadas al último. ¿Qué ventajas tiene eso? No tengo ni idea. Habría que fijarse. Me parece que esta es la que tiene más sentido. Pero supongo que como buenos econometristas, toda esta gente siempre está pensando bueno, esto es consistente bajo ciertos supuestos. ¿Okay? Entonces yo creo que intuitivamente, en mi opinión, es el que tiene más sentido. En mi opinión. Obviamente, cuando hay pocos periodos y pocas cohortes, generalmente uno puede estimar todo esto y ver las diferencias. ¿Okay? El problema es cuando hay mucho es un enredo, porque básicamente les toca mostrar las estimaciones, todas estas cosas para cada uno de los momentos tratados y cada uno de los momentos del tiempo. Entonces, imagínense, ya se vuelve una cosa enredadísima, digamos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Uno hace el clásico y elige alguno de estos estimadores que uno considera que pueden ser mejores, pero uno no se enreda tanto. Sí. Estos métodos solo funcionan cuando es tipo escalera, si fuera, por ejemplo, no sé, me imagino un tipo pirámide que de pronto la persona fue tratando un tiempo y después ya no funcionaría. Bueno, estamos suponiendo aquí, esa es una buena pregunta, porque en todo lo que estamos haciendo acá estás suponiendo que el tratamiento es un estado absorbente. Digamos. Hay otros papers, también mencionado en Rodetal, si lo que estás pensando que es un switch on, switch off. Digamos, hay otra literatura que se dedica a eso, trata de estudiar, digamos, el switch on, switch off. Acá todo lo que está suponiendo que es un estado absorbente. Están mencionado ahí, no me acuerdo si lo tengo en esa presentación, ese caso, de gente que haya salido y que se pueda salir. Ese es otro tipo de estimadores. Obviamente, otra opción es mostrar un promedio ponderado. ¿Okay?
básicamente es hacer el cálculo y yo pondero todas esas estimaciones que estoy haciendo y lo estoy metiendo en un solo número. Sí, esa es otra posibilidad. Pero obviamente, ¿cómo elegimos los ponderadores? O sea, si queremos un promedio ponderado, bueno, ¿cómo ponderamos esto? O sea, cada uno de los efectos de tratamiento que estamos calculando, los ponderamos así para sacar un número. Claro, porque al final del día es un enredo mostrar 30 números, digamos, por dada la heterogeneidad. Una opción es ponderar a todas las cohortes, porque las cohortes son toda esta gente determinada por G. ¿Okay? G, que recuerde que es el momento en que la gente es tratada. Puede ser, digamos. Otra es ponderar por la frecuencia relativa a la población tratada. O sea, básicamente estamos ponderando por el tamaño de la cohorte. Eso también puede tener sentido. Hay más opciones, obviamente, en Callaway y Santana 2021. De nuevo, esos son los dos estrellas hoy en día. Es considerada, para ya como nota de color, esta gente, Callaway y Santana y todos estos econometristas que están surgiendo, es considerar la nueva generación de econometristas. Entonces es probable que en los años por venir empiecen a escucharlos mucho, porque ya la gente, como por ejemplo Wooldridge ya está muy cerca de la pensión. Él sigue haciendo cosas, pero Wooldridge con un montón de otra gente es muy probable que ya se vayan a... Arellano, por ejemplo, ya también está muy grande. Bond creo que también está muy grande. O sea, toda la gente ya está, que creo que ya está en sus 80 alrededor. Entonces, esta es la nueva gente, esta es la nueva generación de econometristas. Obviamente la gente le gusta, digamos, porque tiene ciertas ventajas sobre los two-way fixed effects. Por ejemplo, son consistentes bajo efecto de tratamientos heterogéneos. Hace transparente qué unidades están siendo utilizadas como control, como acabamos de ver. O sea, estamos eligiendo... Ya, uno lo tiene que decir, ¿no? O sea, no es como... estoy haciendo Callaway Santana. No, uno tiene que decir cuál es la unidad que está usando como control. Y hay otros autores, vamos a hablar de varios autores que hay acá en toda esta literatura, que sugieren cosas un poquito parecidas. Obviamente, Callaway y Santana tienen una lista larga, completa. Hay otro tipo de estimadores, por ejemplo, vamos a hablar de que hay muchos. Entonces yo solamente los voy a mencionar, un montón. Este es Boruchak, Harabel, Spies, que sean estimadores de imputación. No sé por qué le dieron ese nombre, yo creo que entiendo por qué le dieron ese nombre. Y acá están otros autores, y verán ahí, por ejemplo, Wooldridge se está metiendo en esto, pero creo que está llegando un poquito tarde a la fiesta, digamos, o sea, porque esto ha explotado. ¿Qué es lo que hace este tipo de estimador? Primero hacen lo que uno ha hecho toda la vida, corren el two-way fixed effects en una primera etapa. Entonces dicen, hagamos esto, pero lo hagamos sencillito, digamos. Hacemos el two-way fixed effect solamente para los no tratados, corremos esto. Sí, sencillo. Entonces, eso es solo para unidades de periodo las unidades que todavía no están tratadas. O sea, corremos esto, o sea, fíjense que no está calculado no está la binaria acá, ¿no? No está la binaria de control versus tratado, que no es el punto acá, no hay una binaria. Sino que la está corriendo a esto simplemente con heterogeneidad a través de los individuos y heterogeneidad a través del tiempo. O sea, que uno corre eso. Corre eso. ¿Para qué? Para sacar, hecha esa estimación, entonces saca unos 10 sombreros, básicamente, y de ahí sacan los resultados potenciales de o sea, uno estima básicamente los Y sombreros de los nunca tratados. Por ejemplo, puede ser. Es una posibilidad. Y básicamente se hace una estimación del efecto del tratamiento restándole a lo que yo estoy viendo versus lo que yo estimé. Que si lo piensan 2 segundos, esto huele demasiado a control sintético. ¿Okay? O sea, básicamente lo que están haciendo acá es una estimación, digamos, del contrafactual en la primera parte. Eso es lo que están haciendo. Y en base a estos cálculos de esta tercera etapa se obtienen parámetros estimados para obtener la estimación. O sea, básicamente esto es lo que yo estoy usando para tratar de calcular el average treatment effect on the treated. Entonces, esta es otra literatura. Otra literatura, no, mentira. Es otro estimador. Yo entiendo que por qué lo llaman de imputación. Porque básicamente uno está imputando acá, en estos pasos, la supuesta estimación del efecto. Y acá no está uno, fíjense, en toda esta construcción uno no está sacando un tau.
Uno dice, no, estoy haciendo un two-way fixed effects y eso es lo que yo tomo como si fuera el contrafactual y lo comparo contra lo que yo estoy viendo. Es otra técnica, digamos, es otra técnica. Entonces, la idea del estimador por imputación es básicamente calcular esto, digamos. Entonces, es muy parecido, ¿ok? Solamente que estoy haciendo imputaciones, por eso creo que se llama imputación. Donde yo estoy haciendo acá, esto para este grupo, son todas las diferencias que estoy haciendo para el grupo G estrella versus el grupo que es nunca tratado en este punto. Entonces, esto se llama el ATT de imputación. Entonces, esto que estoy haciendo acá, por ejemplo, esto que está acá, que no se entiende exactamente qué es, este es el resultado promedio de la unidad I de los periodos 1 a G-1. ¿Mm? Eso es lo que estoy haciendo. Un promedio muestral. Un promedio muestral. Obviamente, ¿cuál es la diferencia que tiene esto de lo que hemos hecho antes? Lo que está usando es el resultado promedio precisamente para todos los periodos antes de G estrella, en vez de solo el resultado del periodo G estrella menos 1. ¿Qué ganancias hay eso? Bueno, supuestamente eso resulta en mayor eficiencia. ¿Qué tan mayor eficiencia? No tengo idea. Tocaría leer a todos estos autores y entender hasta qué punto eso es más eficiente que usar Callaway y Santana. Entonces, bueno, esto como que lo conozcan. Es otro tipo de estimador, pero va en la misma línea. Va en la misma línea. Estimadores de imputación. Obviamente, el lío que tiene esto, que eso se logra mayor eficiencia, pero tiene el tema de que requiere supuestos más fuertes de tendencia paralela. Por ejemplo, requiere tendencia paralela para todos los periodos y no solamente desde el periodo G estrella menos 1. Ok. O sea, básicamente, en síntesis, este tipo de estimador lo que es más eficiente, pero nos obliga a hacer supuestos más fuertes. Está bien. Yo creo que es posible. Obviamente hay más, o sea, la cosa, yo siempre les digo, toda esta presentación está armada de forma tal que es simplemente una entradita a todos estos temas. Y encima, esto es 2022, fue publicado en 2023 y estoy seguro que a lo largo de todos estos meses, este año, han salido más cosas. Entonces hay más extensiones de estos métodos y más cosas que tocaría ponerse al día. Ahora, eso en términos de estimadores para tratamientos escalonados. Hasta ahí es esa literatura que, de nuevo, es más amplia de lo que yo les estoy dando. Se está actualizando todo el día. Hay otra línea nueva que lo que está haciendo es relajar el tema de las tendencias paralelas, que ya lo hemos visto 1000 veces. Que todo diferencia en diferencia, ya sea clásico o escalonado, requiere un supuesto de tendencias paralelas todo el tiempo. Digamos. La diferencia del escalonado es que lo tengo que generalizar a más grupos. Obviamente, en la práctica siempre puede violarse tendencias paralelas. O sea, por ejemplo, lo que se llama confounding factors, que es básicamente que haya un factor que afecte en forma de diferencia el tratado de control a través del tiempo. O sea, básicamente algo le pega a los tratados por un lado y a los controles por otro, de forma diferencial, entonces ya se deja de cumplir tendencias paralelas. Otra de que, por ejemplo, hay un cambio en la forma funcional. O sea, por ejemplo, puede ser que esto evolucione en paralelo, pero el log de esto no evolucione en paralelo. Entonces yo siempre digo a la gente, uno tiene que tener muy claro su variable dependiente todo el santo tiempo. Puede ser que esto no sea un problema, ¿no? O sea, porque simplemente uno no está interesado en tomar log, pero puede que sí. Entonces, de nuevo, antes de pasar a lo que estaba hablando, básicamente lo que pasa, y estos nuevos métodos tratan de atenderlo, o sea, lo que se preocupa este método es que nada me garantiza, o sea, nada me garantiza que incluso si esto era así, bueno, no así exactamente, digamos, o sea, incluso si esto se ve así, yo no estoy 100% seguro de si en una de esas el control se hubiera comportado así ante el tratamiento. Uno no lo sabe a priori. O sea, todos estos nuevos métodos tratan de ver cómo puedo
evaluar eso o cómo puedo hacer pruebas de tendencias paralelas que sean un poco más robustas. O cómo puedo hacer estimaciones incluso si tendencias paralelas no se cumplen. Eso es lo que tratan de hacer todos estos nuevos métodos. Entonces, una de las cosas lógicas, que yo no sabía que eso era revolucionario, para mí era muy obvio, es condicionar en regresores. Sí, me parece que eso tiene sentido, o sea, básicamente se llaman tendencias paralelas condicionales. Yo sin saberlo ya lo venía haciendo siempre, digamos, que es básicamente estimarlo a la misma cosa, pero condicionando en regresores, que eso, estas X antes no estaban. Sí, yo creo que eso es medio obvio, digamos, que hay que condicionar en varios variables. Especialmente pretratamiento, tienen que ser variables que eso lo voy a mencionar más adelante, pero tienen que, los controles en todo este análisis tienen que ser cosas que no sean afectadas por el tratamiento. Eso puede sonar un poco trivial, pero hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente otra cosa que ya la habíamos visto, por eso les di los métodos clásicos, que yo les dije, los métodos clásicos van a volver a aparecer, porque esta gente los está, no diría desenterrando, pero sí los está poniendo de vuelta sobre la superficie. Por ejemplo, el tema de la superposición. ¿Se acuerdan lo del overlapping? ¿No? Bueno, acá vuelve a aparecer. Lo que pasa es que ellos le llaman overlapping fuerte, que es básicamente que la probabilidad de pertenecer a un grupo tratamiento, dadas las características observadas, está uniformemente por debajo de 1 y mayor a 0. O sea, básicamente que cualquier grupo, o sea, para algún vecindario alrededor de un grupo, la probabilidad de que yo sea tratado condicional en las características que tengo, en general casi siempre es mayor a 0. O sea, básicamente que cualquiera de los individuos tiene alguna probabilidad de ser tratado o no. Eso es lo que está diciendo. Pero condicional a los regresores. Entonces, esto es lo que se llama tendencias paralelas condicionales y superposición fuerte. Entonces, bajo todos esos supuestos, digamos, entonces el average treatment effect condicional en las variables, o cada estamos, va a volver a aparecer ahora las variables. Entonces, es el average treatment effect donde treated, pero condicionando en ciertos regresores. Esa es la idea. Entonces, la idea es que eso se va a identificar o es consistente siempre que la probabilidad de ser tratado, dadas las características, sea mayor a 0, o sea, superposición fuerte. O sea, básicamente estamos haciendo, calculando tau, pero no cualquier tau para toda la población, sino tau para los individuos con las características X. Esa es la idea. Y básicamente estamos corriendo diferencia en diferencias, porque esto es diferencias, y esta es la otra diferencia, pero lo estamos haciendo para la gente tratada versus la gente no tratada, condicionándolo en la variable X. O X entendido en el sentido amplio, esto puede ser un montón de variables, estamos haciendo una cosa bien simplificada. O sea, básicamente esto es lo mismo que siempre hemos hecho toda la vida, solamente que poniéndole controles. Esto no tiene ningún misterio, acá no hay nada elegante, ninguna cosa del otro mundo. Está diciendo básicamente que lo que estamos calculando es consistente siempre que controlemos por otros factores, algo que en general uno siempre hace, pero bueno. Está diciendo, esto está tratando de ser más formal. Y la idea, obviamente, que uno podría obtener el no condicional promediando estas estimaciones para toda la distribución de esos X. Sí, se podría, si uno quiere. Obviamente, entonces, supongamos que uno está extendiendo ahora sí el modelo Two-Way Fixed Effects. Que esto es básicamente tomar esta diferencia en diferencia, esto es decir, así públicamente la diferencia en diferencia, pero puede ser que a uno le interese ver el efecto heterogéneo entre individuos, ¿okay? Que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Sí, o sea, básicamente junto con los supuestos adicionales es suficiente para obtener una estimación consistente de tau. Sí. Pero de tau 2, de tau 2. Ahora, ¿qué pasa si en vez de querer uno estima tau 2, porque tau 2, eso es el clásico que tenemos acá. Si uno quiere hacerlo, y eso es condicional en X, ¿qué pasa si yo quiero obtenerlo para todo el mundo?
Porque básicamente estoy suponiendo, eso es lo que está suponiendo toda esta especificación, es que los regresores tienen una pendencia constante, que es la beta que tengo acá, beta, independientemente de la situación del tratamiento. Sí, está bien, digamos, o sea, yo creo que eso hila muy fino, pero bueno, así son los econometristas. Están diciendo que básicamente usted está suponiendo que es el mismo beta asociado a los controles, independientemente de que el grupo sea control o sea tratado. Es raro, vamos a poner ese planteamiento, pero bueno. O sea, básicamente, si los efectos son heterogéneos, entonces, y dependen de los valores de X, entonces se obtienen unas estimaciones inconsistentes. Ya, porque sí, es cierto, o sea, lo que estamos suponiendo acá, nos gusta o no nos gusta, es que el tau es el mismo para todo el mundo. Y ellos dicen, bueno, pero si yo supongo que no es el mismo para todo el mundo y que depende de los valores de X, entonces esto es inconsistente. Está bien, qué sé yo. Entonces la idea es, si uno quiere relajar eso, dice, bueno, lo que a usted le toca pasarse a cosas semi o no paramétricas para obtener estimaciones, claro, porque lo que tocaría hacer ahí es a través de todo el rango de valores de, por ejemplo, un control o varios controles, ir haciendo microestimaciones, digamos, de tau, digamos, para ese vecindario de variables. O sea, no es, es obviamente mucho más enredado. Entonces ahí ya me toca pasarme a semiparamétrico o no paramétrico. Por eso yo en econometría 1 doy no paramétrico, para que se entienda de qué se trata eso. ¿Lo han visto ustedes de qué se trata no paramétrico? O sea, básicamente lo que va a hacer eso, un conjunto de microestimaciones. O sea, básicamente, o sea, lo que uno está haciendo, claro, uno está suponiendo, si uno tiene todas las estimaciones, y dice, bueno, pues supongamos que esto es los tratados, suponiendo digamos, que esto sea tratado y esto sea control. Supongamos que este es el momento del tratamiento. Entonces lo que está haciendo esto, digamos, es decir, no, porque básicamente lo que uno haría en la práctica, digamos, sería algo como esto y esto acá, una cosa así. Bueno, no me salió feo. Supongo que esto da así, creo, a ojo. Y esto da así. Entonces uno haría un parámetro nada más que calcule la diferencia, que en este caso creo que me daría algo como esto. Lo que haría en el no paramétrico, digamos, es simplemente, y obviamente están suponiendo que esto es lo mismo para todo el mundo, que este es el tau 2. Pero ustedes puede ser que tengan que puedan partir esta muestra, digamos, en varios grupos, digamos, que puedan ser un grupo A, un grupo B, un grupo C, que yo, y cada uno de esos grupos es alguna X, que es lo que está diciendo ahí. Entonces acá X puede ser igual a A, puede ser igual a B, igual a C. Y así uno podría hacer. Entonces lo que está haciendo ahí es hacer el cálculo, pero para cada uno de esos grupos por separado. Y no conforme con eso, uno lo está haciendo en forma no paramétrica en vez de paramétrica, porque lo que ustedes han aprendido hasta ahora es hacerlo en forma paramétrica, o sea, diferencia en diferencia. Pero se puede hacer en forma semiparamétrica. Por ejemplo, en vez de suponer que la función acá es lineal, ustedes pueden suponer que esta cosa se comporta así, por eso lo había escrito así, así, y trata de calcular en vecindarios alrededor de esto, digamos, estas diferencias, pero haciéndolo en forma no paramétrica o semiparamétrica. Entonces vuelve más enredado, obviamente. Y lo pueden hacer, obviamente, para cada subgrupo, en forma no paramétrica. Entonces, ver cómo el efecto del tratamiento, suponiendo que hay heterogeneidad de tratamiento, es estimado en forma semiparamétrica o no paramétrica para cada uno de esos grupos. Se vuelve bastante más pesado. Obviamente también se puede hacer por regresión. Digamos, ahí está una serie de ejemplos. Yo creo que el ajuste de regresión está bien. O sea, si tienen ganas de meterse en semiparamétrico o no paramétrico, no está mal per se.
Pero, por ejemplo, ajuste de regresión es básicamente hacer lo que les acabo de decir, pero simplemente correr regresioncitas para diferentes valores de los controles. Sí, digamos, ustedes suponen que va a mutar según los valores de los regresores. Obviamente, bajo tendencias paralelas, superposición y no anticipación, todo lo que acabamos de estar hablando, también podemos escribir atado 2 con esta expresión y podemos reescribirlo con estas otras dos expresiones un poco diferentes. O sea, básicamente esto es lo que siempre hemos escrito y esto es tomar la esperanza de la esperanza, pero condicional a los regresores y condicional a los regresores acá. Y también podemos hacer lo mismo acá. Esto aquí y esto aquí, bueno, los regresores acá. Te dirán, ¿y eso de dónde viene? Eso es básicamente la ley de la esperanza iterada o Law of Iterated Expectation, que dice que básicamente la esperanza no condicional se puede reescribir como la esperanza de esperanzas condicionales. Eso es lo que dice básicamente la ley de esperanza iterada. Algo en el futuro, digamos, quizás en econometría 1 o 2, que es esta, debería explicar un poco más profundo de qué se trata eso de las expectativas iteradas. Pero básicamente es eso, lo que está escrito ahí, que la esperanza no condicional, así sea que esté condicionado en esto, puede escribirse con la esperanza de la esperanza, pero acá lo estoy condicionando en otro regresor. De hecho, esto creo que tendría que poner xy igual a x, condicional en esto, para que te quede más completo. Entonces, pero dada esa expresión, entonces hay gente que sugiere que lo que uno debería hacer es escribir tau 2, estimarlo, básicamente como la diferencia entre el tratado y el control, pero acá yo estoy estimando entonces la diferencia para los controles, condicionando en los regresores. O sea, básicamente esta es la función esperanza ajustada para las unidades de control. ¿Okay? Evaluada en X para todas las unidades tratadas. Sí, eso es una posibilidad. Obviamente también se puede usar, por eso les decía que acá vuelven a aparecer los métodos clásicos, que dicen, no, lo que podemos hacer es no solamente hacerlo esto para todo el mundo, sino que dice, bueno, puede utilizar un enfoque semiparamétrico utilizando ciertos vecindarios, digamos, alrededor de los tratados y los controles y por ejemplo, sea nearest neighbor, por ejemplo. Que eso ya lo hemos visto, digamos, entre los métodos clásicos. Entonces, simplemente hacer diferencia en diferencia, pero mezclando los métodos clásicos con los métodos nuevos. Eso es lo que están haciendo. Y además haciéndolo semiparamétrico. Pero obviamente Rod et al, si lo quieren leer, leanse a conciencia ese paper, explica que tampoco es la panacea, todas estas cosas que yo le estoy explicando, ninguna de estas cosas es la panacea. Todos tienen sus problemas. Porque básicamente en pasas a no paramétrico y todas esas cosas es un enredo. Otra cosa que la gente ha redescubierto quizás es usar Inverse Probability Weighting. Por eso yo les di al inicio de este último corte Inverse Probability Weighting. Lo que dicen ellos es, ok, podemos hacer ese mismo estimador que acabamos de plantear, pero lo podemos tratar de estimar y ponderar las observaciones por el Propensity Score, que ya lo hemos visto que es el Propensity Score. Es la probabilidad de ser tratado, dado los valores de los regresores. Entonces dice, bueno, haciendo los supuestos, podemos utilizar el Inverse Probability Weighting y decir, bueno, o sea, es la misma cosa que hemos visto antes, solamente que acá estamos sacando esta diferencia, pero esta diferencia que la estamos sacando entre los tratados y los control, la estamos ponderando por el Inverse Probability Weighting. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, estamos estimando esta diferencia y podemos estimar el Inverse Probability Weighting sumando esto a través de todo el individuo, sacando el promedio y dividiéndolo para volverlo a ponderar por la proporción de gente tratada en la muestra. O sea, interesante, es una forma de resucitar básicamente toda esta ingeniería que antes estaba como medio en desuso, pero aplicándola a diferencia en diferencia. Bien interesante. O lo que también hemos visto en los métodos clásicos, que son los famosos doble robust. Los doble robust. Entonces, el doble robust, recuerden que la idea de doble robust es mezclar regresión con inverse probability weighting. Es una fusión de métodos.
Nos dice que son doblemente robustos porque ya sea que la regresión esté bien o el modelo de Inverse Probability Weighting o de Propensity Score son correctos. Si alguno de los dos es correcto, entonces estos métodos funcionan bien. Entonces dice, básicamente puedo reescribir, por eso se vuelve más gordo todavía, digamos, este estimador con esta primera parte, que es la parte de Inverse Probability Weighting, con la otra parte que viene de la parte de regresión. Entonces este es un estimador doble robust. Entonces, básicamente, el gran estimador que uno está haciendo es esta parte que está acá, calculando los propensity scores, y esta es la binaria de tratamiento, esta es la proporción de tratados en la muestra, o sea, esto de muestra dividido en el tamaño de muestra, multiplicado por esta parte, que es la parte que vendría a ser de diferencia en diferencias clásico. Que esto viene a ser de la parte de regresión, y esta que está en paréntesis es la parte de inverse probability weighting. Entonces, son todos estimadores que se dicen double robust. Double robust. Y obviamente, de nuevo, podemos meternos en cosas paramétricas, semiparamétricas, no paramétricas para estimar estas cosas. Se puede, todos sus inventos se puede. Entonces, están mezclando un montón de cosas con donde uno tiene que saber de métodos no paramétricos, diferencia en diferencia, propensity score matching, que es esto. O sea, entonces, acá están fusionando todo lo que saben en este punto, por eso lo di al último de la clase. Porque acá están mezclando un montón de cosas para sacar un estimador doble robust de diferencia en diferencia. Y obviamente, últimamente, esto es lo más moderno, digamos, es utilizar lo que se llama Data Adaptive o Machine Learning. Eso es lo más nuevo. Todas las cosas de Machine Learning es lo más nuevo. Básicamente, Machine Learning, yo he tomado un par de cursos, es interesante. Machine Learning básicamente lo que hace es estimar un montón de cositas chiquititas y trata de decirle a uno, lo que hace uno, clásicamente, uno es como investigador, uno decía, esta es la estimación que me parece mejor. Machine Learning lo que hace, por eso se llama Machine Learning, uno deja que la máquina le diga a uno cuál es la mejor estimación. Bueno, si eso está bien, está mal, no sé, digamos. Pero esa es la idea de Machine Learning en general. Es muy data intensivo, digamos, y uno permite que la máquina le diga a uno, porque la máquina supuestamente aprende del modelo y le informa a uno qué es lo mejor. Obviamente, hay más cosas, como en todo esto. Básicamente, hay métodos de regresión, inverse probability weighting, doble robust, cuando los tratamientos, lo que les decía recién, son binarios y no reversibles, porque podría ser que el tratamiento sea, tenga esas características. Entonces, acá está todo, estos nuevos autores, Callaway y Santana, Woolrich, Chase Martin, creo que estos son franceses, todo. Entonces, hay de todo. Obviamente, todo esto que estamos hablando, todo esto de lo que estamos hablando, esto es una parte crítica de toda esta subparte de la literatura, es que los controles que estamos haciendo no son afectados por el tratamiento. Eso es fundamental. Si no, todo esto se desmorona. Todo esto se desmorona. O sea, no sirve para nada. O sea, uno tiene que entonces verificarse bien que los controles, o sea, lo que estamos metiendo acá, sean buenos. O sea, que sean cosas que no se vean tratadas. Entonces, típicamente, ejemplos buenos. Sexo. Sexo, es difícil que un tratamiento cambie el sexo. O sea, cosas así. Entonces hay que pensar con todas cositas que uno diga, bueno, esto no va a ser afectado, o educación. O sea, la gente no se va a poner a educarse más o educarse menos por algún tratamiento. Puede ser, a menos que sea el objetivo del tratamiento. Entonces hay que pensar bien. Listo, entonces esta es una posibilidad. Entonces este es otro conjunto de estimadores. Sin embargo, hay otros que no son estimadores exactamente, sino nuevas pruebas que se han inventado para tendencias paralelas o tendencias previas. Típicamente, y eso es lo que yo hice, por eso lo mostré a mi paper y el otro paper también, es probar diferencias antes del tratamiento como prueba del supuesto de tendencias paralelas. Eso es lo que el grueso de la gente, yo hice, lo que la mayoría de la gente hace. Hace diferencias en diferencias pretratamiento y dice, esto es prueba no, pero bueno. Es básicamente, pero también, o sea, ¿de qué se trata eso? Es básicamente, es decir que observamos los resultados en algún periodo cero, durante el cual no se trató a ninguna unidad, esa es la intuición.
Entonces, la idea es que si hacemos diferencia en diferencias, pretratamiento, o sea, pretratamiento para el tratado, pretratamiento para el control, eso debería ser 0. Eso es lo que todo el tiempo estaba haciendo. Entonces, la intuición es, antes del tratamiento, uno no debería obtener nada. Si uno obtiene algo es porque algo está mal. Entonces, básicamente lo que se está estimando es el diferencia en diferencia antes del tratamiento y se hace la hipótesis nula de que eso es 0, no es 0. Si uno rechaza la hipótesis nula, evidencia de que hay violación de tendencias paralelas. Sencillo, es lo que la mayoría hace. Obviamente eso es fácil, digamos, y también se puede hacer con tratamientos escalonados, no escalonados, entonces puede. También puede haber múltiples tratamientos, pretratamientos, y lo que hace lo que yo le digo, un estudio de eventos, y uno se fija si antes no pasaba nada. Obviamente, si son estadísticamente no significativos, típicamente eso es señal de que todo está funcionando bien. Y se puede extender para un montón de otras cosas. Obviamente, si los efectos son heterogéneos, ahí sí ya la gente empieza con problemas, porque puede ser que uno esté calculando mal las cosas. Y ahí está otro de los autores, que Sun y Abraman, que dicen, en una de esas, no, usted no puede confiar en eso si los efectos tratamientos son heterogéneos. Puede ser. Obviamente, nada garantiza, eso es lo que les decía recién con el dibujo que ya les hice al comienzo, y de que en una de esas ustedes, incluso si hicieron esa prueba, nada garantiza que en el futuro puedan seguir siendo paralelos. O sea, lo que básicamente están probando ustedes acá, probando entre comillas, es que antes del tratamiento las tendencias estaban paralelas, pero nada garantiza que a futuro las tendencias hubiesen seguido siendo paralelas. Puede ser, digamos, es una crítica posible. Por ejemplo, algo que afecta a los grupos de tratamiento y control justo al momento del tratamiento. Algo que no es el tratamiento. Sí, pues está bien. Podría ser. Obviamente también puede ser que justo antes haya que, ustedes no pueden rechazar eso, por ejemplo, porque el número de individuos o periodos antes del tratamiento es pequeño. También puede pasar eso. Que es lo que es medio parecido al problema que ustedes tienen con control sintético. Control sintético, ustedes, lo que habíamos dicho, necesitan muchos periodos antes, como para que el match sea bueno, para que esa cosa pegue. Si tienen pocos, le da mal, digamos, porque el sistema no tiene mucho de dónde agarrarse. Lo mismo pasa acá, digamos. O sea, si ustedes tienen pocos periodos pre, es medio difícil argumentar que había tendencias paralelas antes. Porque si tienen pocos periodos, es medio complicado, digamos. Entonces puede pasar esto también. O sea, cualquiera de estas dos cosas pueden pasar. Entonces, y otra cosa que es medio rara, yo honestamente ni yo termino de entender este argumento, pero está ahí en Rodetal, que dice, no, que eso en realidad no está tan bien, porque dice, bueno, básicamente hay una especie de sesgo previo a la prueba. O sea, básicamente dice, si había algunas diferencias antes, el muestreo puede estar mal hecho. Y básicamente no detectamos la tendencia previa. Porque básicamente yo creo que es un tema de argumento de muestreo. En donde dice básicamente que la muestra pre-tratamiento puede no estar bien hecha. Puede ser, me parece un argumento medio extraño, pero está bien, lo dejo ahí como una curiosidad. Obviamente, esta sí me parece interesante, y de hecho esto es lo que hicimos en el segundo paper nosotros con Paula, que decíamos, bueno, parece haber alguna evidencia quizá de que se viole. Ok, pero uno dice, pero a ver, incluso si algo se viola, ¿no? A uno le puede interesar de todas formas mostrar, porque uno dice, no, mire, es que hay una violación, pero puede ser relativamente pequeña. Bueno, estos nuevos métodos lo que tratan de evaluar, bueno, ¿qué tan pequeña puede ser? Digamos, ¿qué tan pequeña puede ser esa violación, digamos, cosa de que lo que usted está obteniendo con diferencia en diferencia valga la pena? Eso es lo que está diciendo esta nueva literatura. Esta sí me parece que sí tiene sentido. Que dice, bueno, porque puede ser que, bueno, porque los datos a veces no le ayudan a uno, que se viole tendencias. Pero de todas formas uno lo quiera mostrar. Porque a uno de todas formas le parece interesante lo que uno obtuvo. Puede ser, eso es interesante. Entonces, esas son nuevas herramientas para evaluar tendencias paralelas. Eso es lo que ha surgido últimamente. Entonces, por ejemplo, Roth, digamos, que ya dice por publicar, pues me imagino que una vez ya está publicada, hacen lo que se llama análisis de potencia, de diferentes cosas de violación de tendencias paralelas.
Análisis de potencia, recuerden, tiene que ver con esto de no la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, sino la probabilidad de aceptarla cuando yo debería haberla rechazado. Es el otro error. Entonces, la idea es, por ejemplo, hay varios autores que dicen, bueno, lo que podemos hacer es invertir los roles de la hipótesis nula y alternativa. O sea, dice, bueno, en vez de probar esto, que es lo que todo el mundo hace, esto es lo que yo hice, lo que todo el mundo en general hace, que es probar de que la diferencia en diferencia pretratamiento sea cero, que esa es la hipótesis nula clásica. Dice, no, lo que podemos hacer es pensarlo diferente. Dice, o sea, podemos pensar que esto sea diferente a cero, digamos, y tratar de ver sobre si eso es suficientemente grande como para no rechazar que sea diferente a cero. Puede ser un poco diferente, digamos, entonces el argumento, entonces no estamos tratando de ver que esto sea cero o no sea cero. O sea, tratar de rechazar esta hipótesis, ¿no? Dicen, supongamos que no es cero, entonces lo están invirtiendo. Suponiendo que no es cero, queremos tratar de no rechazar que no sea cero, o sea, lo están cambiando. Entonces, ellos argumentan en estos papers, ¿no? Que eso vale la pena, que eso tiene sentido. Entonces, la idea es decir, bueno, las tendencias no pueden ser, o sea, no pueden ser demasiado diferentes, eso es lo que está diciendo. O sea, la idea es que no tienen que ser exactamente paralelas. Pueden en una de esas no ser paralelas, el tema es tratar de tener una especie de tolerancia a que no sean paralelas, eso es lo que están cambiando ellos. Entonces dicen, por ejemplo, digamos, supongamos que yo sé que hay violación de tendencia, eso es lo que está diciendo acá. Entonces yo sé que hay alguna diferencia de tendencias paralelas que lo denoto con delta 1. O sea, ya están asumiendo, de por sí, por eso la lógica es diferente. Pero están suponiendo no que es cero, sino que es diferente a cero. Entonces, ¿qué tan diferente a cero estoy dispuesto a tolerarlo? Eso es lo que están cambiando. Obviamente, yo no puedo estimarlo a esto, digamos, ese es el único problema, porque no tengo el grupo tratado que no fuese tratado. O sea, básicamente no puedo, es lo mismo que con el contrafactual de toda la vida. Este es el elemento que yo no puedo sacar de los datos. Pero, digamos, sí puedo identificar, digamos, pretratamiento, porque esto no lo puedo sacar porque esto es post-tratamiento, pero pretratamiento yo puedo hacer este cálculo y ver a la gente pretratamiento, gente antes de que fuese tratada, y hacer este cálculo antes de todo. Entonces, esto no lo puedo ver porque esto sería como querer probar, digamos, esa es la intuición, lo que yo les mostraba recién. Eso que está escrito, delta 1, sería como querer tratar de ver. Eso es la primera, este gráfico. O sea, sería como querer tratar de hacer esto. Y en realidad lo que dice, no, usted no puede hacer eso porque no puede ver esto. Entonces trate de concentrarse en esto, porque esto sí, o sea, el precio usted sí lo puede ver. Entonces, usted sí puede ver pretratamiento que le pasaba al tratado y al control. Y ahí hacer la evaluación, eso es lo que está escrito ahí. Por eso le dicen, le ponen -1. Yo creo que eso es para que quede claro de que es pretratamiento. Entonces la idea es diferencia en tendencias pretratamiento entre los grupos. Parecido a lo de antes, lo que pasa es que acá está suponiendo que esa diferencia no es cero, que es lo que típicamente todo el mundo hacía. Entonces la idea es hacer la diferencia robusta bajo diferentes supuestos que restringen los valores de este delta. Bueno, y esto estamos suponiendo que esto no es cero y esto no es cero. Eso es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Por ejemplo, podemos decir que hay una violación de tendencias paralelas. O sea, ya está suponiendo esto que se va a violar tendencias paralelas. La idea es que tenemos algún nivel de tolerancia, M barra, y estamos suponiendo que estamos dispuestos a tolerar una cierta violación. Eso es lo que hace esta teoría. Entonces, la idea es hasta dónde yo me puedo ir en esta violación, hasta dónde yo me puedo ir. Entonces, lo que se hace en este caso, que esto se llama, esto es otro enfoque, es que este otro enfoque por eso suena tan extraño. Este otro enfoque hace intervalos de confianza, eso también se llama estimación por intervalo, que es otra línea interesante que dice, no, es que te querés estimar un parámetro es muy demandante, lo que yo sí puedo decir es, puedo estimar un intervalo entre los que yo creo que más o menos está el efecto.
Es entonces otro enfoque. Obviamente, bajo restricciones, digamos. O sea, la idea es, no lo tengo ya al detalle, pero eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que dicen es, o sea, yo no puedo, o sea, en base a esta tolerancia, digamos, eso es lo que está diciendo. Yo estoy dispuesto a tolerar este margen de error, básicamente. Si yo estoy dispuesto a tolerar este margen de error, entonces, ¿entre qué valores es probable que esté el efecto de tratamiento promedio en los tratados, en la TT? Entonces, hay un intervalo. Entonces, acá, bajo este enfoque, uno no obtiene una estimación del efecto de tratamiento, sino un intervalo, nada más. Eso es lo máximo que uno dice. Obviamente, bajo la restricción de que hasta dónde está dispuesto a ir uno. Obviamente, también todo esto se puede extender a tratamiento escalonado y tendencias paralelas condicionales. Por ejemplo, digamos, tenemos dos grupos, digamos. Entonces, esto es usando lo que se dice, el límite es usando cota. Este es otro ejemplo, por eso creo que está encadenado así rodetal. Entonces ellos dicen, no, eso se llama identificación parcial. Porque dice, no, yo creo que no soy capaz de tomar una estimación y confiar en esa. Entonces dicen, tengo grupos, digamos, y tendencias que se acotan. Básicamente estoy, de nuevo, suponiendo que hay un error en las tendencias, hay una diferencia de tendencia. Entonces dice, por ejemplo, digamos, dividirse en dos grupos, tenemos un grupo A y un grupo B, en la muestra, los grupos de control, básicamente. Que hay un grupo A y un grupo B. Y tenemos el grupo tratado, que lo vamos a poner TRT, como para que diferencie el tratado de los otros dos grupos de control. Entonces ellos dicen, bueno, lo que puedo hacer es tener una diferencia, puedo hacer una diferencia del tratado, obviamente, del grupo para el grupo C. Entonces yo puedo hacer esta diferencia o sea, entonces básicamente estoy comparando el grupo tratado contra un grupo control A y el tratado contra el grupo control B. Eso es lo que está haciendo esto. Entonces dice, bueno, lo que podemos hacer es hacer un cambio en el supuesto de tendencias paralelas y suponer que esta diferencia que estoy haciendo implícitamente debería estar acotado entre los mínimos entre estas dos cosas y los máximos entre estas dos cosas. Es otro, como le digo, es otro enfoque. Es otro enfoque. Yo sé que suena esto casi que chino básico, pero es otro enfoque muy diferente. O sea, lo que yo estoy dispuesto es, como a decir, más o menos lo que yo te está estimando está entre estos valores. Que es un poquito diferente, un poquito diferente. Entonces la idea es que hay una tendencia que está limitada, la idea por arriba y por abajo. Entonces estoy dispuesto a tolerar ese es un buen ejemplo de que uno está dispuesto a tolerar cierta diferencia. Entonces esto es básicamente un intervalo, por eso se llama utilizando cota. Un intervalo de violación básicamente de tendencias paralelas. Obviamente, si suponemos que no hay anticipación, esto es un pelín más sofisticado, digamos, y entonces acá estamos poniendo, en vez de delta de C, estamos poniendo directamente a tau. Entonces estamos dispuestos a decir que, no estamos dispuestos a decir que tau es igual a tal estimador, es diferente a lo que hemos hecho al comienzo, sino que estamos dispuestos a decir que tau está entre estos dos valores. Es diferente, como les digo, es diferente el enfoque. Pasa que a mí me gustaría tener un montón de ejemplos, pasa que lamentablemente no los tengo. Quizás a futuro debería agregar un montón de ejemplos como para ver cómo se ve todas estas cosas. ¿Qué es lo que dice Rod et al? ¿Qué es lo que dicen ellos en su paper? ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a uno, que es una persona más práctica, en vez de una persona más teórica como son ellos? Entonces, típicamente uno supone que las tendencias no son paralelas. La idea dice, básicamente lo primero que usted debería hacer es decir, mire, fíjese si los controles cambian mucho. Eso es lógico, digamos, por uno que ya ha hecho ese tipo de trabajo, pero tiene sentido, digamos, decir, bueno, fíjese si los controles no cambian demasiado. O sea, básicamente dice, si usted puede, trate de irse por la opción doble robust, si puede. Porque básicamente son válidos tanto si el modelo de regresión como si los propensity score son adecuados. Entonces dice, si puede, váyase por los dobles robust. Y olvídese un poquito de eso
Pero lo que pasa es que, obviamente, si que eso ya lo hemos visto en los métodos clásicos de Propensity Score, si vemos que están muy cerca de 0 de 1, o sea, si el Propensity Score está mal armado, puede ser que váyase por regresión y con regresión no se le va bien porque básicamente el Propensity Score está mal hecho. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que hemos visto en los métodos clásicos? Que cuando tenemos demasiados Propensity Scores cercanos a 1 o cercanos a 0, la probabilidad de que el overlapping no se cumpla son muy bajas. Eso ya lo hemos visto. Hoy obviamente, esto es para mí obvio, siempre hacer gráficos, digamos, para ver si hay alguna evidencia de que no se cumple tendencia paralela. Yo también, personalmente, yo también agregaría, haga diferencia en diferencia previo, como lo ha hecho todo el mundo, y fíjese si algo le da. Y obviamente, o sea, si dado todo eso, usted considera que en una de esas hay alguna sospecha de violación, bueno, en una de esas utilice los nuevos métodos. O sea, pero básicamente lo que está diciendo esto es, no se metan a hacer cosas demasiado extrañas si todos ven que las cosas les funcionan bien. Si ven que las cosas empiezan a funcionar mal, entonces traten de meter en los nuevos métodos, que en una de esas les da una solución. Eso es lo que está diciendo esto. Y obviamente también hay que dar argumentos, ¿verdad? Porque lo que les digo, nada les garantiza a ustedes que econométricamente hablando ustedes puedan probar las cosas post, pueden hacer las cosas pre. Pero incluso así, uno dando buenos argumentos de por qué se tiene que seguir cumpliendo, o sea, por qué no hay, o sea, a ver, si hay un tratamiento y no hay nada que ustedes le digan, no, es que nada pasó al mismo tiempo que me pueda por ejemplo, generar violación de tendencias paralelas. A menos que alguien en el público, como les digo, siempre hay alguien molesto, siempre veo tal cosa. Pues sí, también puede, pues sí. Pero eso a veces, por eso uno va a seminarios, por eso uno va a congresos y demás, como para estar seguro de que no hay nada. Esto sí es la parte más pesada, probablemente, de esto, que es qué pasa si la muestra no nos está ayudando. Esto es lo último. Yo creo que esto se vamos a terminar hoy. Perfecto. Esta es la parte más rara, digamos, que es, o sea, siempre estamos suponiendo que la muestra ha obtenido, que se dice, un gran grupo de clusters en la población. Y lo que hemos visto también de los ejemplos de Stata, que hay ciertos cuadros donde no puede ser no cierto. O sea, básicamente que puede pasar, es pocos clusters, que en vez de tener muchos individuos y muchos control, tengamos pocos tratados o pocos controles. ¿Okay? Eso lo hemos visto en los ejemplos de Stata de diferencia en diferencia. ¿Qué puede ser, digamos? Puede ser que en una de esas tengamos lo que acuerdas del problema del desbalanceo, es esto. O sea, de que en una de esas está desbalanceado, pero no va desbalanceado en términos de panel, sino desbalanceado en términos de tratado y controles. Que puede ser que ustedes tengan, qué sé yo, 2 escuelas, por eso es un buen ejemplo, que ustedes tengan 3 escuelas tratadas y 100 escuelas control. Bueno, entonces la gente dice, bueno, pues entonces es medio raro, digamos, o sea, usted va a comparar 3 escuelas que usted trató contra 100 no tratadas, es medio raro, digamos. Entonces hay gente que se empieza a plantear ese tipo de cosas. Entonces, especialmente en términos de inferencia, en términos del efecto del tratamiento, en una de esas uno con propensity score o doble robust, en una de esas funcionan bien. Pero el problema son las inferencias. Resulta que, y recuerden que en econometría siempre a uno le preocupa 2 cosas, el sesgo y la eficiencia. Recuerden de eso. O consistencia y eficiencia. Bueno, esto tiene que ver con las inferencias. Entonces, todos estos métodos que se preocupan por estas cosas muestrales tienen que ver con hacer inferencias, o sea, con sacar p-values y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes pueden plantear el modelo, pero el modelo ustedes pueden pensar de que, porque esto es el individuo J, el grupo J y el momento T. Y ustedes pueden pensar que este es el nuevo término de error, en donde hay un término acá que una de esas es el que empieza a molestar. Este es el resultado A en el clúster J en el periodo T. Este es el efecto fijo de clúster, de vuelta. Recuerden que clúster, en este ejemplo, es, por ejemplo, escuelas, firmas, o sea, el nivel al que se aplicó el tratamiento. Recuerden eso, para no olvidarse. El efecto fijo de tiempo, y hay un indicador si el clúster J es tratado en el periodo T. Y término de error común para el grupo y el tiempo. Entonces, este es el término a nivel individual, o sea, y JT introduce correlación entre las unidades de un mismo clúster, como puede ser correlación al interior de una firma, de una escuela, y ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que si hacemos eso,
Podemos pensar el resultado promedio para las unidades en el clúster J. Entonces podemos separar esto, digamos, así. O sea, podemos pensar esto así, y tenemos un nuevo término de error acá raro. Entonces, el diferencia en diferencias clúster, ningún clúster es tratado en el periodo T1 y algunos clústeres son tratados en el periodo 2. Entonces, el estimador de mínimos cuadro-ordinario es todo este chorizo gigante, pero no vamos a concentrar en todos estos términos, nos vamos a concentrar en ciertos términos que son los que realmente nos importan. O sea, la idea es que hay un número de clúster con el tratamiento y que esto es lo que queremos estimar. Con pocos clústeres, es ahí donde está el problema, los promedios estos, ¿okay? ¿De dónde estamos? Por acá. Aquí. La idea es que entre tratado y control no tienden a distribuirse en forma normal. Entonces, es el resultado de toda esta literatura. O sea, lo que dicen es, y dado que no se distribuye en forma normal, no puedo hacer inferencias usuales. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la idea es cómo se resuelve eso, cómo se resuelve el problema de que no podemos, o sea, que tenemos este nuevo término de error y tenemos este otro término de error. Pero sí. Entonces no es insertable. No, acá lo que te está, fíjate que acá de todas formas Tau 2 sí está apareciendo. Lo que te molesta es esta otra parte que son los términos de error. Donde acá esto no va a tener distribución normal. De todas formas esto sí está acá y la idea es, si todo funcionase bien, uno podría hacer inferencia y saber sobre si esto es consistente. O sea, yo entiendo tu punto, digamos, que entonces esto no es cero. Pero el problema no es que sea cero. En una de esas sí es cero y está centrado en cero, entonces es consistente. El problema es que no se va a distribuir en forma normal este término, entonces no puedes hacer inferencias. O sea, las inferencias van a estar mal hechas. Eso es lo que está diciendo. Incluso si es cero. Incluso si es consistente. Entonces, dado todas estas expresiones, digamos, por eso te digo que suenan medio raras, digamos, hay que entender que todo el tiempo que el muchacho que está molestando es el J. No, o sea, nada de esto importa realmente si el tratamiento, por ejemplo, fue hecho para todos a nivel individual, por ejemplo. Digamos. Esto es cuando está hecho a nivel escuela, firma y demás. O sea, toda esta discusión es solamente si los clústeres son un problema, si los grupos tratados al nivel que se hizo el tratamiento le generan problemas a uno. Entonces, dicho todo esto, todos esos son los términos de error largos. Esto es una cosa larguísima. Pero tienen que tener en la cabeza que todo esto son términos de error. Términos de error, términos de error, términos de error. Y lo que está tratando de hacer es tratar de llegar a un término de error que sí funcione. Entonces, lo que dice él, dado todos estos términos de error que forman parte del modelo, eso es lo que estamos haciendo, partiendo de todo esto, y dice, lo que podemos hacer es tratar de pensar en restricciones que le tenemos que poner a estas cositas para que las inferencias funcionen bien. Eso es lo que ellos plantean. Entonces dicen, no, lo que podemos hacer es suponer que esto es lo que ya está programado en Stata, es suponer que los clústeres tratados, más allá del tamaño, dice, supongamos que son de tamaño fijo. Si supongamos que los tamaños son fijos, podemos suponer que los efectos de clúster o shocks de clúster tienen eso vamos a suponer directamente, dice, que eso sí tienen media cero, distribución gaussiana, distribución normal. Y tienen homocedasticidad respecto al clúster. ¿Okay? Entonces, si hacemos todos esos supuestos, dice, entonces ahí sí no hay problema. Dice, básicamente estos términos de error que tengo acá, me están molestando, son asintóticamente normales, media cero y varianza homocedástica y listo. Entonces ellos dicen, por eso en el nuevo Stata, eso está preprogramado. O sea, está preprogramado precisamente por si a uno le pasa eso. Entonces uno dice, bajo ciertos supuestos, yo puedo suponer que no hay problema. Y este es el término de error raro, ¿okay? Que tenemos en el modelo. Entonces él dice, si suponemos esto, podemos plantear este término de error y esto es asintóticamente válido. O sea, básicamente con clúster suficientemente grande, esto funciona bien. Entonces, básicamente podemos utilizar, y hacer inferencias sin mucho inconveniente. Hay otro planteo adicional, es el que estaba en Stata, un poquito más nuevo, que dice, no, lo que podemos hacer es que no dependa de estos shocks raros, que no dependa de que se distribuyan en forma normal, o gaussiano, como se dice. Dice, no, lo que podemos hacer es que el número de clústeres sea fijo,
pero hay muchos clústeres no tratados, hay un número grande de no tratados. Entonces la idea es que los no tratados son informativos. En los términos de error del grupo de tratados se puede hacer inferencia. O sea, básicamente dice, miren, lo que usted puede decir es utilizar la distribución de los clústeres no tratados, porque son muchos, para hacer inferencias sobre la distribución del grupo tratado. Eso es lo que está diciendo. Y de esa forma utilizar una distribución estimada para los errores. Entonces lo que dice es, podemos suponer que estos errores son I y D, eso se puede, digamos, y que los hechos específicos son I y D, pero solamente son I y D, eso es lo que está diciendo. O sea, no está suponiendo nada respecto a la distribución. Está bien, digamos, o sea, dice, son I y D, pero no importa la distribución. Entonces dice, si hago todos estos supuestos y además que tienen media cero, entonces todos los, y bueno, y además todos los pros, esto no sé por qué, o sea, que quede la misma tasa, no tengo idea de por qué eso tiene sentido. Pero dice, bueno, si hago todos esos supuestos, básicamente yo puedo hacer inferencias como toda la vida. Eso es lo que está diciendo ahí, con la tabla. Con la tabla. Y básicamente lo que dicen, y bueno, estos son otros autores un poquito más nuevos, dicen lo que yo puedo hacer es usar bootstrapping. ¿No? O sea, ellos dicen, miren, bajo el ejemplo de estos discos, se puede utilizar bootstrapping e incluso permitir cierto tipo de heterocedasticidad. Entonces está bueno, vamos. O sea, son métodos que dicen, argumentan de por qué bootstrapping en estos cuadros puede tener sentido. Que son métodos computacionalmente intensivos. Hay otras cosas, digamos, como por ejemplo en Hahnemann 2020, métodos de permutación, ¿okay? Que tratan de jugar con estos clusters. Otra es usar while bootstrap, ¿okay? Y ahí obviamente hay ciertas advertencias en Rodetal. Entonces, todos estos métodos, entonces, pero de nuevo, todos estos métodos tratan de resolver ya lo que es inferencia. Y estamos hablando de inferencia cuando tengo muchos clusters. No tengo muchos clusters. O tengo variación en el tamaño de los clusters o pocos clusters y ese tipo de cosas. Obviamente se puede hacer más cosas, digamos, si se tiene un gran número de... Acá hay más ejemplos en Rodetal bajo otros contextos. Y lo último, creo que esto es lo último que tenemos. Sí, esto es lo último. Típicamente, digamos, esto es un punto interesante, digamos. Típicamente uno está suponiendo que uno está obteniendo una muestra de una población. Y usualmente eso no es un problema, digamos. O sea, por ejemplo, la GIH es un gran ejemplo de eso. Y bueno, casi cualquier encuesta de hogares cumple con eso, porque básicamente eso sale de un organismo estadístico lo que la está haciendo. Esto, digamos, puede ser que haya algunos casos, digamos, donde puede ser que eso no sea cierto. Por ejemplo, que haya algunas unidades, por ejemplo, países, y ustedes estén analizando algo que sea, por ejemplo, solamente para países desarrollados. Los países desarrollados son una muestra no aleatoria de países. Eso es un poco lógico. O las ciudades, y ustedes digan, bueno, voy a tomar las 13 ciudades más grandes de Colombia. Bueno, entonces eso es una muestra no aleatoria. O, por ejemplo, que sean datos administrativos. La gente a veces es obsesionada con los datos administrativos, pero los datos administrativos también son un ejemplo de una muestra no aleatoria, porque son datos administrativos. Son, por ejemplo, datos, por ejemplo, de los estudiantes de la Javeriana. Bueno, pero si son estudiantes de la Javeriana, no es una muestra aleatoria de los estudiantes universitarios de Colombia. O sea, si uno se hace esa acotación, todo bien, pero aleatorio no es. Entonces dice, no, bueno, lo que se puede hacer en esos casos, bueno, plantean esta gente, digamos, no tengo la gente acá, y dice, no, lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué tan bien estoy haciendo esto si es que yo tengo una muestra que no sea aleatoria? Eso es lo que están planteando acá. Entonces dicen, bueno, o sea, Bachmann y Roth dicen, bueno, supongamos que tenemos resultados potenciales, número de unidades tratadas y no tratadas, pero vamos a suponer, esta es la gran diferencia. Lo que ellos están suponiendo es que las muestras son fijas, en vez de como es la teoría asintótica con muestra teniendo infinito. Entonces dice, bueno, ¿qué también está bien hecho eso? La suerte es que los resultados, spoiler alert, son bastante buenos. Y dice, bueno, yo puedo suponer que el tratamiento es aleatorio. Si yo supongo que el tratamiento es aleatorio, a pesar de que la muestra sea no aleatoria,
O sea, siempre va a ser insesgado siempre que tengamos ciertas condiciones, dice. Dice si se cumple, por ejemplo, tendencias paralelas. Y también muestran que podemos tener inferencias válidas utilizando errores estándar agrupados a nivel individual. Entonces, básicamente, si tengo todo eso agrupado por individuo o clúster, digamos, y el tratamiento está asignado a nivel de clúster, entonces los errores agrupados a nivel de clúster son válidos. O sea, toda la inferencia clásica sigue siendo válida, eso es lo que está diciendo. O sea, toda la diferencia en diferencia de toda la vida, e incluso si uno tiene una muestra que no es exactamente aleatoria, sigue siendo válido. Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, se puede ser incluso válido, incluso si no tenemos una muestra exactamente aleatoria de la población. Entonces, consecuencia de este paper es, incluso si la muestra no es la súper aleatoria que ustedes quisieran, todo el diferencia en diferencia clásico marcha bien. Hay que hacer las mismas pruebas de toda la vida, pero marcha bien. Para cerrar, entonces vamos a cerrar hoy, perfecto. Hay dos, justo eso es lo que yo tengo acá, los he abierto a los dos. Este es el que yo seguí para la presentación, enero 2022. Obviamente es Rod, Santana, Bielinski, Pou, por eso le puse Rodetal, si no poner todos los apellidos me vuelvo medio loco. Pero ellos ya han publicado, está publicado. ¿Qué tanta diferencia hay entre las dos versiones? No tengo mucha idea, pero es muy parecido. Por ejemplo, si uno se va por acá, ellos acá dicen a checklist for DID practitioners, y eso está no al principio, sino al final de este paper. Entonces ellos dan al final el checklist. Entonces es lo mismo, digamos. Solamente que en vez de ponerlo al final, acá está al principio. Entonces ellos preguntan, entonces acá tiene, y por eso es un buen paper, les da una guía a uno sobre qué de todas estas cosas nuevas vale la pena meterse. Eso es lo que está diciendo. Si todo el mundo ha tratado al mismo tiempo, si el tema de tendencias paralelas, si hay un tema de clusters, entonces eso está bueno. ¿Okay? Es como una guía como para saber si hay que hay que ensuciarse las manos o no. O sea, básicamente siguiendo eso. Lo otro que es muy útil, si uno le toca ensuciarse las manos, básicamente en base a esto, y dice, bueno, acá está la lista, y de que todo debe estar más actualizado, obviamente, de comandos NR y NSTATA, donde pueden implementar todos estos nuevos métodos. ¿Ok? Y ahí está cada uno de los estimadores. ¿Ok? Acá completito. ¿Ok? Sí, R y Stata. Entonces ahí dice software, R y Stata, R y Stata, R y Stata. Hay algunos que están solamente en Stata y otros que están solamente en R, como dice ahí. Entonces hay que tenerlo a los dos. Y bueno, y obviamente la gente de Stata, porque R es libre, Stata es privado. Bueno, depende de que alguien, o que está enlatado en Stata o que alguien lo haya programado para la Stata. Pero ahí está todo, digamos, en esa tablita está la lista entera. Entonces ahí tienen. O sea, si alguna vez les toca meterse ahí, con estos métodos, la idea es, lo pueden hacer. Sí, estos son estas dos tablitas. Entonces ahí tienen para meterse en toda esta cosa. Obviamente esto sigue evolucionando, les insisto. Pero ténganlo en cuenta, y no se asusten el día de mañana. Entonces, si alguien le dice, ay, ¿por qué no usaste tal cosa? Y uno sabiendo bien este paper, uno sabe en qué contexto esa cosa que a alguien se le ocurrió, que lo escuchó en algún lado, ¿por qué no usaste Callaway y Santana? Y uno dice, bueno, porque en mi contexto esa no aplica, por las razones que sean. Que Callaway y Santana está pensado para otro. O puede que sea buena idea. Entonces, para que lo ubiquen, ahí tienen todos los nombres y apellidos de todos los nuevos métodos y sus comandos respectivos. Entonces, espero que les sirva. Bueno, entonces voy a pararlo acá.